Hermenéutica, Introducción Bíblica, sección 1. Capítulo 4. Regla fundamental. Por lo anteriormente dicho, hemos podido ver cómo es propio y lo más conveniente que en cualquier documento de importancia que se hallan puntos obscuros se procure que el mismo sea su propio intérprete. En cuanto a la Biblia, el proceder indicado no solo es conveniente y muy factible, sino absolutamente necesario e indispensable. En cuanto sepamos, el primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo, quien dio a la palabra divina un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Más tarde el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola, es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la otra. Los imitadores, conscientes o inconscientes, han perpetuado este procedimiento engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las escrituras, víctimas pues de tales engaños y de tan estupendo errores, que han dado por resultado hecatombes y cataclismos. Debemos ya tener suficiente de esa interpretación particular. Y a nadie debe parecer extraño que insistamos en que la primera y fundamental regla en la recta interpretación bíblica sea ser la ya indicada, a saber, la escritura explicada por la escritura, o sea, la Biblia su propio intérprete. Ignorando o violando este principio sencillo y racional, se ha encontrado, como indicamos, aparente apoyo en las escrituras para muchos y funestos errores. Fijándose en palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la escritura explicarse a sí misma, hallaron los judíos aparente apoyo en ella para rechazar a Cristo. Obrando del mismo modo, hallan los papistas aparente apoyo en la Biblia para el error del papado y de la matanza relacionada con el mismo, para no hablar de la Santa Inquisición o otros errores por el estilo. Obrando así, hallan aparente apoyo los espiritistas para su errónea reencarnación, los comunistas para su repartición de bienes, los incrédulos burladores para las contradicciones, los russellitas para sus errores blasfemos, y finalmente los Wilson y Roosevelt para su militarismo. Si tuviéramos la sensatez de permitir a la Biblia que se explicase a sí misma, evitarían errores funestos. Gracias al abuso indicado oímos decir que con la Biblia se prueba lo que se quiere, la mala voluntad, la incredulidad, la pereza en su estudio, el apego a ideas falsas y mundanas, y la ignorancia de toda regla de interpretación. Probará lo que se quiera con la Biblia, pero jamás probará la Biblia lo que quieren los hombres tan mal dispuestos. Tampoco probará ningún docto de verdad ni creyente humilde cualquiera cosa con la Escritura. Todo lo contrario, porque el discípulo humilde y docto en la palabra sabe que la ley de Jehová es perfecta, y que no hay error en la palabra, sino en el hombre. Él tal sabe que no se quita y se pone, o se añade y se suprime impundemente a la palabra, al estilo satánico, por cuanto Dios mediante su siervo ha hecho constar. No añadas a su palabra, porque no te reprenda o seas hallado mentiroso. Y si alguien quitare del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No ciertamente la revelación divina, cual ley perfecta, inspirada divinamente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tal revelación, decimos, no se presta impunemente a tal abuso. En vista de tales declaraciones y de estas y otras restricciones es evidente a todas luces que carece absolutamente de sanción divina la interpretación particular del papismo que concede autoridad superior a la palabra misma, a la interpretación de los padres de la Iglesia docente o de la infalibilidad papal, como carece asimismo de dicha sanción la idea de la interpretación individual del protestantismo. Ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, dice Pedro, y Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras para hallar la verdad y no a interpretar las Escrituras para establecer la verdad a nuestro antojo. Nada de extraño tiene, pues que en los eminentes escritores de antaño hallemos dichos como estos. Las Escrituras son su mejor intérprete. Comprenderás la palabra de Dios mejor que de otro modo alguno, consultando una parte con otra, comparando lo espiritual con lo espiritual, lo que equivale a usar la escritura de tal modo que venga a ser ella su propio intérprete. Si por una parte arrancando versículos de su conjunto y citando frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, se pueden construir doctrinas llamadas bíblicas, que no son enseñanzas de las escrituras, sino más bien doctrinas de demonios. Por otra parte, explicando la escritura por la escritura,
Usando la Biblia como propio intérprete de sí misma, no solamente se adquiere el verdadero sentido de las palabras y textos determinados, sino también la certeza de todas las doctrinas cristianas en cuanto a la fe y a la moral. Téngase muy presente que una doctrina no puede considerarse del todo bíblica antes de resumir y encerrar todo cuanto la Escritura dice de la misma. Un deber tampoco es del todo bíblico, sino abarca y resume todas las enseñanzas, prescripciones y reservas que contiene la palabra de Dios en orden al mismo. Aquí cuadra bien la ley. No se produce sentencia antes de haber oído las partes, pero cometen el delito de fallar antes de haber examinado las partes todos aquellos que establecen doctrinas sobre palabras o versículos, arrancado del conjunto sin permitir a la Escritura explicarse a sí misma. Igual falta cometen los que del mismo modo proceden y hablan de contradicciones y enseñanzas inmorales. De consiguiente, de necesidad suma es observar la referida regla de las reglas, a saber, la Biblia su propio intérprete, si no queremos incurrir en errores y atraer sobre nosotros la maldición que la misma Escritura pronuncia contra los falsificadores de la palabra. Decimos regla de reglas, pero de esta, que es fundamental, se desprende otras varias que, como veremos, nacen naturalmente de la misma.